I think I'll start to speak English because I have to make a joke first. I was trained in England after did a postdoc in England, then in Wales, then in Italy and several places. And I was told that the first thing to get the audience more or less in thinking about is to make a joke. So the difficult thing is to find which joke you can say in an occasion like this where so many talented people are in that side, not here. I tell you, in that side. So I recall looking around. I know a few jokes about, but it's the story of a young bullfighter. You know, bullfighting. Most of you are from Spain, but perhaps some people from outside is not. And this was the first time he went to actually to the game with the bullfight with the bulls, and he was rather nervous, you know, because it's such a difficult job. And his patron, who is a very big fellow with a mustache, a big cigar and two watches, gold watches, he was looking at him, and the boy was very worried and say, "Hey, are you nervous?" He said, "No, madam, I'm all right." Well, when I'm in front of a big audience of talented people, I'm always nervous, even if I've done this all my life. So I will start with English, and then in the middle or so I will change to Spanish. But if there is something you like to ask, you can do anything. Okay, well, I start to thank the people that invited me to be first in the committee and then to put me in that complicated position to introduce a subject which is recent, but not that recent. And precisely what I try to do is to describe a little bit of the history of nanoscience and nanotechnology. And for this, I have a few slides. As I'm going to talk in English most of the time, I made some of the slides with a lot of text. This is no good. Normally, when one should present something, there should be only images and so. But because of the language, I put some text, but it would be very easy to follow. So I start by considering that there are several points of view in which you can start describing the story of nanoscience and nanotechnology. And one is also from the chemical point of view, which will be from astrochemistry. So I'm going to talk about these three things. And for this, I have to recall some very, very important people that have actually developed the field since the beginning. And of course, the first one is Feynman. We are going to see a few things from him because he's one of the most important physicists of all time, certainly one of the most famous in the 20th century, not only as a researcher, but also for the many things he did in teaching and in communicating science and other things. Then this one, who is not so well known, that in fact is the one that introduced the term nanotechnology for the first time. Then we have Binning and Rohrer that discovered the scanning tunneling microscope, which is an instrument that has actually contributed enormously to knowing small things, because it's an instrument that allows you to see small things. Then we have the chemical people, Kroto, Smoley, and Kohl, who were actually decisive in the finding of fullerenes. And we also have Dressler, who is, in a way, an indirect student of Feynman that worked at MIT, and actually developed the idea very much with a book which is entitled that way. And then we have Sumio Iijima that discovered nanotubes. There are many more people, some of them previous, some certainly later, but one has to put a limit in the talk and also in the story. Perhaps in a book, it certainly would be many more people appearing. So nanotechnology. The word nanotechnology came from the Latin and from the Roman, nanus and nano, which means midget and dwarf. And I will give you some famous examples of what is nanus. And that is a very interesting one because it's in the same species, you know, the human people. And so midget and dwarf, this is what nano means. Now, in modern scientific language, what is considered a nanometer is 1/1000th of a meter. In fact, in Spanish, we say una millardésima parte. Millardo is a unit that is not commonly used, but is the legal
or the academic one. And so you can consider the nanometer is like putting 10 atoms together. This is more or less 1 nanometer. So if we put 10 atoms here, that is about 1 nanometer. In fact, this is one of the first views. We are going to see others of the periodic table. Of course, there are atoms of different sizes, so depending on which ones you put, that will be different. So that is the idea of what is nano. But nanotechnology is really to do building things atom by atom in different ways. And the fact is that for the first time, when nanotechnology and nanoscience develop, we can actually play with atoms. That's going to be very important along the way. So just to recall what is the nano unit, we can see all the metric prefixes, and these are from the very big ones to the very small ones. And it's interesting because we normally only work in an area which is from here, from pico, perhaps femto in kinetics, and then to gigapascals we use in high pressure. So that is, the nano is, as I say, a millionth, which is a unit that was established in 1960. And later on, the International Systems of Units developed all the other prefixes that you have here. Please notice that you have here, oops, sorry, that's the capital ones, and this is the small ones, so that the same one has to be careful not to confuse if it's the big one or the small one. So that is what is a nano. And then we say here that governments spend now billions, which is actually milliards of dollars or of euros in nanotechnology. What is exactly nanotechnology? Well, there are many definitions, and we are going to use a few of them. But there is an article in Nature Nanotechnology, which they asked to 10 distinguished scientists to describe it, and they gave 10 different definitions. So it's an interesting field. Nanoscience is the manipulation of materials at the atomic level. Actually, we can play with the atoms, as I say just a moment ago. While nanotechnology, you do a similar things, but with the purpose of making devices, instruments, machines. So one distinguishes clearly between science and technology, not only in their ends, what they look for, but also in the way they do. But of course, we consider this when you at least have one property that is due to the size. So the properties must be better because you change the size. Otherwise, it's neither nanotechnology is not interesting. So the main characteristic for a nano thing is that when you make small things, they have special properties that will not have otherwise. So the size is a very influential point in nanotechnology, and this is for two main reasons. One is, the size is actually the surface area of the material, and if you take a cube and divide it into smaller and smaller and smaller pieces, the surface area, the amount of surface increases very much, and that changes the properties in a very marked way. And for example, if you take metal that has certain properties, and you make it this small, making it smaller and smaller particle size, you change the property. For example, it becomes harder and tougher. So this is, in the case of iron, for example, it's 7 times harder if you make it sintering from small particles than you make it from big particles. So the size, as I say, changes very much the properties. But not only this hardness, many properties. The second point is a more profound one, which is a quantum effect. In fact, what we analyze when we have a materials, the properties that the materials have is just a consequence of the quantum characteristics of the solid, which in the normal size, at the normal conditions, is an average. If you make size small and small and small, then you cannot average anymore. So you have to consider things which are different from the average one. So the two main reasons is one that we could say physical, and the other one which is quantum, which of course is a part of physics, but in this context is a different thing. So the properties change because of the size, and the properties are a consequence of the quantum properties. So materials can be produced at the nanoscale just in one dimension. Oh, so sorry first. Yeah, that is something that is
being changed. So for example, here we are changing the size of the particles, and we change the optical properties. We change other things too, but here what we are representing is the optical properties. In the first case, we have a silver-gold alloy, and what changed here is not the size, but the amount of gold with respect to silver, the relative amount of gold and silver, and you see that the color changes very much. In the second case, we have rods, and these rods are of gold, and what we change here is the aspect ratio, so the long dimension respect to the small dimension, and also that produces a change in the color. And at the bottom is all particles of the same shape, and we change just the lateral dimension. And changing the lateral dimension, you can also change the color. So it is very clear that when you change the dimensions of a material, you change all its properties. And that is crucial in the development of nanoscience and nanotechnology. As I said, we can produce materials at the nanoscale in one dimension, and for example, this is thin films. You can coat, that's a mechanical tool, and you often get that when you use them in a machine, they get, they lose their properties because the other materials, there's friction and so. If you cover it with diamond, you make a thin film of diamond, then this has a much longer life. It's a much better tool. So that's just producing nanomaterials in one dimension. But you can do that in two dimensions, and the classic example, and we are going to hear about that in the round table later on, is you can make nanotubes and nanowires. That will be in one dimension, in two dimensions, nanowires and nanotubes. And then in three dimensions, you can make particles. And you can make particles of different sizes, of different materials, and each of these materials has certainly different properties, for example, in the catalytic properties and many others. So the dimension can be played with, depending on what you want to get from the nano process. Now, this is when we came to Feynman for the second time. I call him the predictor or the foresighter. There is a famous sentence in science about predictions, and apparently that was Niels Bohr, who actually made the first atomic model mixing quantum and classical mechanics. It was wrong, but it was very useful, and he said that predictions are very difficult to make, especially to the future. So it's very difficult to predict the future. Of course, you get a Nobel Prize if you say things like that. And it was Nobel Prize for this atom model. But in fact, you can actually have a looking far ahead, which is what Feynman did. So foresight is visión del futuro o previsión. There are predictions, there are prophecies, there are many things and projections. But in fact, Feynman was good for, he could see the future in a way. And that is, well, let's put it in. He was a theoretical physicist at Caltech, and he got the Nobel Prize for his work in quantum electrodynamics, but he was many more things. This is when he was working at the Los Alamos laboratory for the nuclear bomb project, and he's a very young student because he was very bright from the very beginning. And that was one of his enjoyable things he did on weekends, which was opening safes. So he enjoyed trying to find out the mechanism and open safes without the key, of course. So he was a very, very clever, and also he was a very good lecturer, and he had a very big sense of humor. So these are three very characteristic things. This book is the scientific book that has had more sales in the States for many, many years. I think every one of us has a copy. Not every one of us has read it completely, but it's very important. It's a typical way for him showing things, and this is when he participated in the Congress committee, which tried to understand why one of these space flights destroyed, and this was simply due, as he showed, that a small piece in the lateral part of one of the combustion channels was on a plastic that will not sustain 0 degrees C, which is so you make that a very, very big complication for NASA because they have failed in a very, very simple thing. Well, he made a famous talk in 1959 in Caltech, and that talk was entitled, "There is Plenty of Room at the Bottom."
that in Spanish we can translate for al fondo hay sitio, o al fondo hay mucho sitio. De hecho, cuando en España había tranvías en los años 50, que es cuando yo iba al instituto, había pocos tranvías y mucha gente, y entonces siempre entraba uno al tranvía y el cobrador decía, al fondo hay sitio, al final estamos ahí empaquetados todos. Bueno, pues here is about a similar thing. So, before, well, this is just a collection of his books, and I strongly recommend you to read this because it's not only science, it's much deeper, and even the science is usually understandable. Another thing is quantum electrodynamics. For this, you have to be a specialist, but in general, it's very, very interesting. So, before going on, I would like to make you to listen to Feynman in one of his, all these are speeches that you can get on the internet. We are going to see a very short one about not knowing things. You see, one thing is I can live with doubt and uncertainty and not knowing. I think it's much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. I have approximate answers and possible beliefs and different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything. And then many things I don't know anything about, such as whether it means anything to ask, why we're here, and what the question might mean. I might think about it a little bit. If I can't figure it out, then I go to something else. But I don't have to know an answer. I don't feel frightened by not knowing things, by being lost in the mysterious universe without having any purpose, which is the way it really is, as far as I can tell, possibly. It doesn't frighten me. O sea, el punto es que dice que no importa no saber y que es mucho mejor no saber que saber algo equivocado. Y realmente que hay muchísimo que no sabemos. Que a mí mi hermano siempre me solía decir, con las cosas que tú ignoras se podían llenar bibliotecas y bibliotecas. Quiero decir que es una cosa bastante común el no saber mucho, pero lo que hay que saber tiene que ser verdad. Este es quizá el punto, uno de los puntos que hace Feynman aquí. Vamos a ver si ahora pasamos a la... Seguimos. Ya. Bueno, pues pasamos la siguiente. Sí. Bueno, en esta charla de ahí, en el fondo hay sitio, dice, I imagine experimental physicists, bueno, dice gente que realmente empieza a trabajar en un campo y hace un gran descubrimiento, como por ejemplo, este es el caso de las bajas temperaturas, que lo descubrió Camelin Ons, y también trabajó en superconductividad. Bueno, por cierto, si a alguien le interesa, este es un libro que está ya fuera de venta, o sea que no es propaganda, pero que está en las bibliotecas para una idea de la superconductividad, que escribe con el profesor Vicent. Y entonces aquí cita a Camelin Ons, que es este señor que está aquí. Y a mí estas fotos me encantan porque estos son cuatro gigantes de la ciencia, y no solo de la química, de la física. Ehrenfest, de la termodinámica de procesos irreversibles, Lorentz, Bohr y Camelin Ons. Bueno, pues el argumento de Feynman es que estos durante un momento... Camelin Ons era el físico más importante porque había descubierto un fenómeno extraordinario. Después dice, such a man is then a leader and has temporary monopoly of the scientific adventure. Pero claro, muchos más vienen después. Y él cita, es interesante, otro ejemplo, Percy Bridgman, un catedrático de Harvard que desarrolló las técnicas de alta presión y que tuvo el premio Nobel también por esos trabajos. Interesante también que solo tuvo 2 estudiantes. Los profesores solemos tener mucha... bueno, nos gusta haber tenido buenos estudiantes, lo ha dicho el rector en la presentación que amablemente me ha hecho, y cuantos más buenos estudiantes uno ha tenido, pues claro, más satisfecho se siente. Bridgman solo tuvo 2 estudiantes en 60 años, pero uno fue Van Vleck, que es el autor de la teoría del magnetismo, y el otro fue John Slater, que hizo la teoría de orbitales moleculares, ambos premios Nobel. Entonces, tener 2 alumnos que son así es suficiente para colmar una vida, aparte de lo mucho que ya hizo él, ¿no? Bueno, sí, nosotros tenemos un laboratorio de alta presión en la Complutense que se puede visitar. Bueno, pues aquí dice Feynman que va a describir un campo del cual se ha hecho muy poco y que se puede hacer muchísimo. Estamos hablando del momento en el que él dio la charla. Dice, incluso, una cosa que tiene mucho interés es que va a tener enormes aplicaciones técnicas. Estamos hablando del año 59 y nadie sabía nada de esto. De lo que quiero hablar es del problema de manipular y controlar cosas a pequeña escala.
Entonces, dice, no hay ningún principio de la física que se oponga a que trabajemos las cosas átomo por átomo. Otra cosa será la dificultad experimental, que, como veréis, se ha resuelto. Y luego, dice, por ejemplo, ¿por qué no podemos escribir los 24 volúmenes de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler? Y de hecho, pues eso ya se ha hecho, escribir la Enciclopedia Británica, incluso más cosas en la cabeza de un alfiler, gracias a la nanotecnología. Bueno, pues a pesar de eso, él no habló de nanotecnología, y el primero que habló, como decía al principio, era Taniguchi, que dijo que consistía en separar, consolidar, deformar un material, pero haciéndolo átomo por átomo. O sea que a él se le ocurrió efectivamente esta idea ya en términos más precisos de los que había hecho Feynman. Bueno, eso está publicado en un cierto libro. Y el segundo importante en este campo, desde luego el primero fue Feynman, a pesar de que, como vamos a ver, lo que él dijo no se le hizo al principio mucho caso, fue este Drexler, un alumno muy brillante del MIT, que hizo una tesis y publicó un libro que se llama Los motores de la creación, del año 85. Y este libro, pues ahí es donde habría una nueva era. Él decía, la nueva era de la nanotecnología, hablaba de motores que eran capaces de fabricar cosas, incluso trabajando solos, con lo cual iba un poco más allá de lo que realmente se ha podido. Bueno, pues él le dirigió la tesis nada menos que Minsky, que era el pionero de la inteligencia artificial en el MIT, y es la única tesis que se hizo en ese campo en ese momento, y después publicó otro libro un poco más elaborado, y entre medias salió en una revista muy conocida de la época, Omni, pues se habló ya por un periodista, periodista científico, de la nanotecnología, máquinas moleculares capaces de imitar la vida, ¿no? Bueno, pues con eso, como dice aquí, el número de personas que realmente oyeron hablar de nanotecnología ya eran del orden de 1 millón, que eran los lectores de esta revista, porque el libro en realidad pues lo vio poca gente, ¿no? De tal manera que estos dos son dos pioneros muy importantes, aunque la ideología, como se dice ahora, era de Feynman, aunque no se sabía, no se conocía. Entonces, es interesante también que Taniguchi, que era un ingeniero, utilizó la idea de miniaturizar un objeto, hacerle más pequeño. Y en cambio, Drexler, que era un físico, o los químicos tenemos ese mismo acercamiento, pues es construir desde abajo, o sea, átomo a átomo ir construyendo. De tal manera que eso se llama el top-down y el bottom-up, y esto se usa también en sociología y en teoría política. Cuando uno quiere construir un modelo, lo puede hacer de las dos maneras. Bueno, pues una pregunta que uno se puede hacer, sobre todo para un auditorio de este tipo, es si realmente la charla de Feynman o cuán importante tuvo resonancia en su momento. Bueno, pues hay estudios que demuestran que tuvo muy poca influencia mientras Feynman estuvo vivo, y después de su muerte es cuando se empezaron a hacer estudios sobre eso, y hay un profesor de la Universidad de Carolina que estuvo viendo las citas, que es una cosa que hacen los científicos, medir las citas, que ha tenido un trabajo, y el trabajo de Feynman en esa época había tenido muy pocas, luego ha sido tremendo la cantidad. Y entonces encontró que las charlas, la conferencia y luego sus 20 versiones, bueno, muchas versiones que se han ido haciendo, aunque en realidad publicadas en diferentes sitios, que había tenido muy poca influencia en ese tiempo. Incluso que cuando se descubrió, como vamos a ver ahora, el microscopio efecto túnel, pues tampoco la gente se acordaba o conocía las ideas de Feynman, que el microscopio túnel iba a facilitar enormemente. O sea que realmente no es que cayera en el olvido, pero cayó en un limbo. Esto pasa mucho en ciencia. Uno que es pionero en algo y no se le escucha, y luego después se le trae como el santo grial para que demuestre que efectivamente lo que otros han hecho vale. Bueno, el descubrimiento este es importantísimo porque permite, como vamos a ver enseguida, por primera vez trabajar átomo a átomo, una cosa insólita antes de los años 80. Esto, todo el mundo sabe lo que es una tormenta en París, y si uno está subido en la Torre Eiffel y pasa, pues no es demasiado cómodo. Bueno, el microscopio efecto túnel es una cosa muy parecida, es tener una punta metálica, como el láser este, y acercarlo a la superficie, y si uno lo acerca bastante, pues salta una corriente. Bueno, es un poco más complicado, pero midiendo, uno lo va desplazando por ahí, hay un sistema mecánico muy preciso, entonces puede hacer un estudio de la superficie del material.
esa es la primera parte del asunto, y con eso se puede hacer imágenes de alta resolución donde vemos los átomos perfectamente en la superficie. Esto es un cristal de oro y esto es un nanotubo, un monopared de los que veremos. O sea que realmente este descubrimiento que hicieron Wiener y Rohrer en IBM, les dieron el premio Nobel inmediatamente después del premio Nobel de Müller y Bednorf, en los superconductores, o inmediatamente antes, mejor dicho, pues ha permitido el desarrollo de la nanotecnología y de cómo la comprendemos, ¿no? Pero no solo permite observar la superficie, lo cual ya es muchísimo, ver los átomos, una cosa que cuando éramos pequeños, a los estudiantes de químicas, algunos profesores decían que, bueno, que eso de los átomos habría que verlo. Bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Bueno, pues no solo eso, sino en un trabajo muy, muy famoso que hizo este señor, que se llama Don Igler, consiguió trabajar con 35 átomos de xenón en una superficie de cobre y puso el nombre IBM. O sea que por primera vez se podía coger un átomo de xenón y llevarlo a un sitio y colocarlo de esa manera. Claro, esto fue un trabajo también sensacional. Es interesante, este es el individuo que hizo eso, bueno, su equipo, y veo que tiene 2 perros que se llaman neón y argón, y en cambio eso lo hizo con xenón, que claro, no podía hacerlo con neón y argón porque se quedaba sin perro, el pobre, sí. Claro, bueno. Cuando una rama de la ciencia se empieza a desarrollar, pues una de las maneras de ver si se está desarrollando son las publicaciones. Entonces, en 1989 ya se habla de nanotecnología. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos un modelo de un economista que ha estudiado este proceso y, bueno, pues aquí está el libro de Drexler, los motores de la creación, luego las máquinas moleculares. Aquí ya, por primera vez, la National Science Foundation empieza a dar dinero para nanotecnología. Estamos hablando del año 90. Y luego, por fin, en el año 2000, esto vamos a hablar un poquito más, el Congreso, en Estados Unidos todo lo hace el Congreso, aunque está el gobierno, pero los fondos de investigación, o cuán complejos, y hoy hemos tenido aquí información de la Secretaria de Estado y de los iba a decir beneficiarios, pero recipiendarios de las becas que están fuera, pues eso en Estados Unidos lo aprueba el Congreso, y sí, pues, tienen mucho interés por la ciencia, el Congreso de los Estados Unidos, ciertamente que no todos por igual. Bueno, pues resulta que ya en este momento, en el año 2000, empiezan a dar dinero en cantidades masivas para nanotecnología. Luego veremos un poco más de esto, pero otra cosa es ver cómo han proliferado las revistas. Todas estas revistas se publican en nanotecnología, bueno, con diferentes nombres, pero todas tienen que ver con lo mismo, y esto es desde el año 90, o sea que son 20 y pocos años todo lo que se ha desarrollado. Y bueno, pues otra cosa que sabe muy bien el profesor Guinea, que es amigo del profesor Hirsch, que ha desarrollado el llamado índice H de publicación, pues los índices de publicación para las personas y los índices de publicación para las revistas, el factor de impacto, pues vemos que la más importante, que es la del grupo Nature, que es un grupo comercial, por cierto, pues es 20,5, que es un número altísimo, la siguiente 10 así hasta Plasmonics, que es 3,48. O sea que en 20 años se ha desarrollado toda una rama de la ciencia y de la tecnología que tiene muchísima importancia para los científicos que publican en todo esto, ¿no? Bueno, en ese análisis que hizo el sociólogo, pues preguntó a muchos científicos si les había influido el trabajo de Feynman, y la mayoría no lo habían leído después, cuando se empezó a hablar de la nanotecnología. Sin embargo, Feynman, como era una figura en Estados Unidos, es un auténtico icono, como aquí podría ser Julio Iglesias o una cosa así, vamos a decir, por poner un ejemplo banal, pues su nombre hizo que la nanotecnología tuviera mucha importancia y usaron su nombre para realmente que los apoyase. En concreto, fue fundamental porque al parecer el presidente Clinton o sus asesores habían leído el trabajo de Feynman, hasta el punto que en el presupuesto del año 2000, el presupuesto de los Estados Unidos del año 2000, incluye una frase que dice: mi presupuesto apoya una nueva iniciativa nacional de nanotecnología por valor de $500 millones. Caltech no es indiferente a esta idea.
la posibilidad de manipular la materia a nivel atómico. Hace 40 años, el Richard Feynman de Caltech, o sea que el presidente de los Estados Unidos citaba a Feynman para apoyar el presupuesto que estaba haciendo. A mí me parece que esto es ejemplar y que conviene que para cuando lleguemos al gobierno, si llegamos vosotros, pues que tengáis en cuenta las cosas que dicen los científicos. Bueno, hay un programa en Estados Unidos y también otro en España de las nanocosas. Bueno, se dice que el futuro está en manos de la nanotecnología. Entonces, los que hacen sociología de la ciencia enseguida nos hacen gráficas como esta. ¿Veis? Es Norman Poor, que es un economista, dice que la revolución industrial, que empieza con la máquina de vapor, primero se utilizó en el textil, que había en los talleres había una rueda que la movía una máquina de vapor y de ahí sacaban los telares y tal. Luego ya es el ferrocarril, el automóvil, el computer y la nanotecnología. O sea que desde el 2000, prácticamente en adelante, es la nanotecnología, a lo cual muchos asocian a las tecnologías de la información y la comunicación, que tienen que ver con, pero en realidad la nanotecnología es el aspecto técnico y científico del asunto, ¿no? Bueno, pues ahora empezamos, por así decir, la segunda parte. Esto sería un camino por el que ha llegado la nanotecnología, pero hay otro camino que es el de la astroquímica. La astroquímica es una ciencia que estudia las especies químicas que hay entre los astros, vamos a decir, en el sistema solar y fuera del sistema solar. Y se han encontrado muchísimas sustancias, y aquí es donde se encuentra la química y la astronomía, y utilizan telescopios, radiotelescopios en general, para estudiar las moléculas que hay. Un grupo muy destacado es en Canarias, el Instituto de Astrofísica, donde veremos que han hecho descubrimientos importantes recientes, y otro pues el de la Silla, en Chile, esta imagen maravillosa de la Vía Láctea, aquí la Luna, ¿no? Sí. Bueno, pues estos son los instrumentos que usan los astroquímicos para estudiar el universo y luego en el laboratorio tratan de reproducir las sustancias. Bueno, ¿qué es lo que se ve por ahí por el universo? Pues se ven nubes de gas que están formando estrellas. Y estos procesos son los que se pueden estudiar. Este es muy famoso en la nebulosa, o la galaxia de la estrella. Y este más bonito todavía, que es una foto del telescopio Hubble, es una nube de gas que se ha desprendido de la nebulosa Carina. Y esto, para dar una idea del tamaño, son 9 años luz. Claro, aquí hay una enorme cantidad de información de procesos químicos que dan lugar a la formación de estrellas y esto al cabo del tiempo desaparecerá precisamente por la formación de estrellas. Bueno, pues una idea muy importante, no solo en nanociencia, sino en general en la ciencia, es que creemos, y ustedes probablemente también, que el sistema periódico es el mismo en todo el universo. Claro, eso facilita mucho las cosas, pero si fuera distinto en otro sistema solar, pues sería un lío. Bueno, estos son los elementos habituales. Ya de paso les voy a decir a ustedes que se han descubierto 2 elementos y se ha nombrado un tercero nuevos, que son estos que están aquí, el copernicio, el otro se llama flerovio y el otro se llama livermorio. Copernicio por Copérnico, el flerovio por un físico ruso, Flerov, muy famoso, y Livermorio porque el último se ha encontrado en un laboratorio que está en Livermore, en los Estados Unidos. O sea que esta es una idea importante. Gracias a esta se puede estudiar el universo y decir que pues ahí que tenemos estaño, por ejemplo, ¿no? Si no, pues sería muy complicado. Entonces se han descubierto muchas especies químicas que solo existen en el espacio, que luego se han podido preparar, y en cambio en la Tierra hay 65 millones de especies químicas diferentes, que esto es un número muy notable. Incluso se dice que se han encontrado aminoácidos, pero esto es un debate en el que no voy a entrar, si acaso en el coloquio. Bueno, pues de esas especies que se han encontrado desde el año 37, pues van siendo cada vez más complicadas. Las últimas quizá, perdón, si se dejan, pues es que se ha descubierto C60, C70 y grafeno. Del grafeno les hablará a ustedes el profesor Guinea con gran conocimiento de causa, pero se ha detectado en el espacio grafeno y moléculas de C60 y C70 por parte del Instituto Astrofísico de Canarias. Bueno, pues dentro de esto de la astroquímica y en relación con la nanociencia se hizo un descubrimiento muy interesante y muy sorprendente, que es el del C60. De hecho, estos señores que están aquí, que tuvieron el premio Nobel después, estaban buscando otra cosa, o sea que es muy frecuente en ciencia. Estaban buscando, hacían unos experimentos para comprender el mecanismo de la formación de hidrocarburos de cadena larga con múltiples enlaces, que en química orgánica es una cosa infrecuente, pero interesante. O sea que buscaban moléculas como estas, que son unas moléculas curiosas, cadenas hidrocarbonadas largas.
Y sin embargo, bueno, y para eso lo que hicieron fue calentar grafito en una máquina que tenía el profesor Smalley, que aquí se pone el grafito, se le enchufa un láser y eso, lo que sale de ahí, pues se analiza con un espectrómetro de masas. Y entonces encontraron unas moléculas, esto es un espectro de masas en función de la concentración de helio, y que al final pudieron refinar las proporciones relativas y encontraron unas moléculas que eran C60 y C70, que eran totalmente desconocidas y desde luego que no tenían nada que ver con lo que buscaban. Y entonces, bueno, pues estudiaron los espectros en detalle, de todo tipo, y llegaron a la conclusión de que esas moléculas, la de 60, era un icosaedro truncado. Y ese icosaedro truncado pues tiene esta forma, es la molécula más simétrica que se conoce, tiene nada menos que 120 elementos de simetría, que es una locura, una barbaridad. Y, bueno, pues como ustedes conocen, comúnmente esto se encuentra más bien como la forma de esta molécula, que está estos días de actualidad, sobre todo después del empate de ayer, ¿no? Claro, sí. Bueno, lo que pasa es que hubo un momento que lo llamaban futboleno y tuvimos que escribir a los periódicos diciendo que por favor no. Realmente era excesivo, excesivo. Bueno, esto fue el primer descubrimiento, inesperado. El segundo fue más aplicado. Unos alemanes, Krasmer, encontrar una manera de fabricar fullereno en la Tierra. Esto era, claro, lo del grafito era muy complicado. Y con este aparato, que son unos electrodos de grafito, pues se pudo fabricar fullereno y sacarle y estudiar su estructura y tal manera que los fullerenos se podían conseguir en grandes cantidades, lo cual pues ya era posible trabajar, y eso es otro desarrollo de la nanociencia. Entonces, bueno, se hicieron imágenes con el microscopio de efecto túnel, y ahí tienen ustedes imágenes moleculares, que además están empaquetadas de una manera muy interesante y todo eso, y estas son las dos formas que tiene la de C60 y la de C70, ¿no? Bueno, esto se puede ver también en la superficie, pero me lo voy a ahorrar. Se llaman fullerenos en honor de este arquitecto canadiense, pero nacionalizado americano, que hacía cúpulas de vidrio, que era como la biosfera encerrada. Este es el pabellón de Estados Unidos en la Feria de Montreal, y aquí está explicando a sus alumnos unas cosas, y están formadas por hexágonos y pentágonos, de tal manera que por eso se llaman así. Estos son, se pregunta uno cuáles son los más grandes, los fullerenos más grandes, y bueno, pues tan grande como C540 solo se ha hecho con el ordenador, pero C100 sí que se puede fabricar. Pero realmente los más grandes no hay que buscarlos en el laboratorio, sino en la naturaleza. Y estos son unos protozoos que se llaman radiolarios, que tienen esqueletos de silicio, que tienen la misma estructura que los fullerenos y que son mucho más grandes, ¿eh? Ven ustedes que están formados por hexágonos. O sea que la naturaleza, cuando ve que una forma funciona, la usa en diferentes aspectos, ¿no? Y eso está muy bien. El más pequeño, sin embargo, tiene que ser de C20, y esto se explica con el teorema de Euler, que todos hemos estudiado en el bachillerato, y no puede haber un fullereno más pequeño que este. Bueno, pues de ahí sale una nueva química que se llama nanoquímica, que tiene dos vertientes, una en el exterior de las moléculas y otra en el interior de las moléculas. Y poniendo grafito en ese experimento que les he descrito, pues salen unas moléculas como estas, que son muy interesantes, están ahí atrapados. El colmo de esto ha dado lugar a lo que se llama cirugía molecular. Es una cosa muy reciente en la que se ha conseguido abrir la molécula de fullereno, meter una molécula de agua y cerrarla. De tal manera que eso se hace por medio de reacciones de química orgánica, que son bastante complejas, pero que se pueden hacer. Y una vez que se tiene esto, pues entonces se le pone una molécula de agua, entra, y al final lo que tenemos es esta especie, que es una molécula de agua dentro de la caja del fullereno. De tal manera que la química está alcanzando un control bastante notable de este tipo de cosas. Bueno, el fullereno también tiene unas propiedades eléctricas muy interesantes, que se pueden explicar, que sea un aislante, que sea un metal y un semiconductor simplemente poniendo aquí electrones. El ser un semiconductor es añadiéndole esos electrones por medio de potasio, se puede variar la temperatura crítica, en fin, se puede hacer cantidad de cosas. Más aún, en disolución se le pueden quitar y poner electrones, cosa que a los químicos nos interesa mucho, y se sacan iones fulleruro y cationes fullerenio. Entonces eso da lugar pues, a mucha química. El segundo descubrimiento en esta línea de lo que va a ser el futuro de la nanociencia y la nanotecnología son los nanotubos.
Y esto, lo otro fue un descubrimiento casual. Este es un descubrimiento de un señor muy avispado que pensó qué le pasaría al grafito de esos electrodos después de haber saltado la chispa y formado los fullerenos. Entonces estudió esos electrodos en el microscopio electrónico y descubrió los nanotubos. La verdad es que ya se conocían nanotubos, pero no se habían llamado así. Aquí hay un debate, pero este es el que se ha llevado en realidad el gato al agua como el descubridor, porque lo publicó en esta revista. Entonces ahí tienen ustedes unos tubos de carbono, que se llaman nanotubos, que son muy interesantes, y los hay de una sola pared o de muchas paredes, para que vean lo importante que es el tipo de pared que tenemos y sobre todo cómo los podemos fabricar, cómo cambian las propiedades. Bueno, pues aquí tenemos la idea de que los nanotubos son como láminas de grafeno, los de una pared. Esto sería el grafito. Si aislamos una de estas láminas de grafito y la plegamos, pues entonces podemos tener el nanotubo, pero la podemos plegar de diferentes maneras. Entonces, plegándola de diferentes maneras, con unos ángulos como un cucurucho, unos ángulos distintos de otros, pues entonces podemos tener 3 tipos de nanotubos. Y de esos, pues hay unos que son metálicos, que pasa la corriente como en un metal, y hay otros que son semiconductores. O sea que simplemente de plegar así o así, pues salen 2 tipos de materiales. Y esto de los nanotubos pues está dando muchísimo juego, se pueden encontrar en conjuntos como si fueran cuerdas, y bueno, pues estas cuerdas tienen una resistencia mecánica tremenda, aunque son difíciles de medir, y se pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, se pueden meter fullerenos dentro de los nanotubos, y entonces se llaman nanoguisantes. Y aquí tienen ustedes los guisantes dentro de esto. Y resulta que en la interacción de la molécula de fullereno con el nanotubo, el material se hace superconductor, aunque a muy baja temperatura. Es una propiedad absolutamente importante en general. Eso sería un estudio de las vibraciones. Bueno, vamos a ver esto ya para ir terminando, cómo funcionan en el mundo los nanos, o sea, porque ya existían cosas nano en el mundo, no es, aunque hayamos descubierto ahora la nanociencia, en la naturaleza pues hay muchas cosas. Esta es la escala de tamaños, y aquí pues si fuesen longitudes de onda, esto sería el espectro de la radiación electromagnética, aquí estaría el visible, estamos en torno a la micra y eso, bueno, pues aquí serían, en el mundo natural, tamaños que tienen que ver con los nanos. Por ejemplo, los ácaros que producen las alergias, que están en las alfombras y eso, son 200.000 nanos. Las hormigas, 5 millones de nanos. Los glóbulos rojos, entre 2.000 y 5.000. El ADN, entre 2 y 12 nanómetros de diámetro. Y átomos de silicio en una lámina, pues están separados 0,2 nanos. O sea que, para que sean ustedes una idea, entre la hormiga y los átomos de silicio, pues hay de 5 millones a 2 millones. Y en el mundo artificial, fabricado, pues tenemos la famosa cabeza del pin del alfiler, y luego pues diferentes cosas. Estos son corrales cuánticos, y estos serían los nanotubos de carbono, que tienen uno en torno a 1 nano de diámetro, y la molécula de fullereno, que tiene también un poco menos. O sea que realmente esto de lo nano pues ya es una cosa que existía y que se va desarrollando. Pero de hecho, cuando digo existía, me refiero a mucho más atrás de lo que es, bueno, mucho más atrás, fabricado por el hombre, mucho más atrás que todas estas cosas. Entonces, en el pasado reciente, porque pone ahí distante, pero no lo es tanto, pues cuando van ustedes a una catedral, como la de León, o esta es la de París, pues ven esas vidrieras absolutamente maravillosas. Bueno, esos colores se consiguen como los coloides que les he enseñado del oro, partículas pequeñitas. Lo que pasa es que ahí, en vez de estar en una disolución, están en un vidrio. Y la maestría de los artífices vidrieros del siglo X para conseguir estos colores y luego poder explicar la Biblia a la gente que no sabían leer, enseñándoles las vidrieras, es absolutamente maravilloso. Y también lo es, y todavía anterior, esto que es la copa de Licurgo, que es una copa que tiene distinta transparencia en reflexión que en transmisión. Ven ustedes cómo va cambiando de color. Y que está formada por partículas de hierro que están colocadas, que son nanopartículas y que están imbuidas en el vidrio, que además está grabado por un escultor absolutamente maravilloso, y luego tiene unas incrustaciones de bronce. O sea que, sin saberlo, estos escultores y artífices eran capaces de usar la nanotecnología. Bueno, estas son cosas ya que digamos que están en el Corte Inglés, o sea que la nanotecnología ya... Usted se puede comprar unos pantalones Gap
con facilidad, y eso para que sean elásticos tienen nanopartículas, y bueno, hay muchísimas más cosas. Una aplicación interesante y sorprendente es un termómetro hecho con un nanotubo. Este es un termómetro de galio que se ha conseguido en un laboratorio japonés. Es una curiosidad, pues, en fin, tanto como para usarlo, pero esto es a temperatura 58, si le calentamos sube y si le enfriamos baja. Y como en un buen termómetro, pues hay una relación lineal entre la altura de columna y la temperatura. O sea que este es el termómetro, claro, más pequeño del mundo. Bueno, hay muchas más cosas, por ejemplo, se pueden usar para hacer transistores, se pueden usar como sensores, como en catálisis. Hay una cosa interesante que es, esto claro está hecho por ordenador, pero es la reacción entre una molécula de benceno y un nanotubo y un fullereno, y dependiendo de la velocidad, bueno, de la energía que lleva la molécula, se choca y vuelve, choque elástico o se queda, y esto sería otro ejemplo. Y otra posibilidad es hacer rodamientos de nanotubos a la escala absolutamente microscópica, o sea que vamos a ser, esto está hecho en el ordenador, pero ya está consiguiendo motores que sean realmente pequeños y que son como los que usa el cuerpo humano, porque en el fondo estamos llenos de motorcillos de diferentes tipos. Bueno, pues quizá el objeto más destacado de la civilización occidental y el objeto de deseo, y que cuando no va bien la industria del automóvil, no va bien casi nada, junto con la construcción, pues hay un nanocoche. Es un coche muy pequeñito que han hecho en la Universidad de Rice, donde estaba el profesor Smalley, que tienen un grupo muy importante, son los que llevaron la mayor parte del dinero que daba el presidente Clinton, porque como eran los... sí. Bueno, pues aquí tienen ustedes, son imágenes de microscopía túnel, y aquí esto en realidad son coches, como vamos a ver. Si lo ampliamos un poco, pues estos serían las ruedas, que son moléculas de fullereno, y esto es un chasis, ¿eh? Bueno, pues eso, aquí sería la imagen hecha con ordenador, se está paseando por una superficie de cobre, que está ahí representada, pero con el ordenador. Entonces, esto se puede conseguir hacer eso por medio de una síntesis química. La verdad es que es una síntesis muy larga, porque son muchos pasos, pero uno arranca de esta bromoamina, y entonces le empieza a hacer cosas, monta el chasis, y luego al chasis le añade las 4 moléculas de fullereno, y aquí hay unos enlaces que permiten girar. Hay enlaces que permiten girar y enlaces que no. Enlaces que permiten girar. Bueno, pues este sería el nanocoche, ya un poco más en detalle, y aquí hay unas imágenes que no me voy a extender, pero esto se puede, con la punta del microscopio túnel, se las puede desplazar. O sea que en realidad esto es un coche, pero no es un automóvil, porque no se puede mover a sí mismo, como hacen los otros. Pero más recientemente, en el mismo laboratorio, se ha hecho una cosa muy parecida, en la que hay una molécula que bajo la acción de la luz ultravioleta cambia de orientación. Y entonces esto, bueno, aunque es un sistema primitivo, porque va dando saltos y eso, pero esto sí que es un automóvil, un nanoautomóvil, porque simplemente con iluminarle, con luz ultravioleta, o sea que siempre hace falta un combustible. Aquí el combustible sería la luz ultravioleta. Bueno, el último ejemplo que voy a poner es el de la catálisis, que catálisis es procurar que una reacción vaya pues más deprisa y que sea a temperatura más baja. Esta es la reacción más sencilla, el último ejemplo, como digo. El hidrógeno con oxígeno da agua, y eso desprende una cierta cantidad de energía, y hace falta que le demos una cantidad de energía para que empiece la reacción. Y esto sin el catalizador, pues eso cuesta mucho. Si ponemos un catalizador, pues entonces pasa lo mismo, pero la cantidad de energía que hay que suministrar para que empiece es más pequeña. Ese es el efecto, dicho así muy deprisa, de lo que hace la catálisis. Bueno, pues en el caso de hay muchas reacciones, prácticamente toda la industria, el petróleo y no solo el petróleo, usan catalizadores para usar temperaturas más bajas y que vayan las reacciones deprisa. Bueno, pues un catalizador serían unas partículas de carbón, por ejemplo, y aquí son unas partículas metálicas depositadas sobre ello. Y este es el catalizador habitual. Ven ustedes ahí representado en una fotografía de microscopía electrónica. Bueno, pues en el caso de los nanotubos tenemos 2 posibilidades. Una es que las partículas primero la reacción que se va a estudiar, que es la formación de etanol a partir de lo que los químicos llamamos syngas, que es una mezcla de CO e hidrógeno. Bueno, esto es simplemente que uno fabrica estas cosas y luego las hidrogena, y al final tenemos aquí etanol. O sea, esto es un proceso que industrialmente es interesante, aunque se pueda sacar de la uva también. Bueno, pues tenemos, como decía, 2 posibilidades. En una,
con el catalizador exoédrico, esto sería el nanotubo, y las partículas del catalizador están fuera. Ven ustedes que están fuera. Esto es que el tamaño va cambiando con la reacción y eso, o sea que se ve que realmente trabaja el metal, el catalizador. Bueno, pues al cabo de un cierto tiempo, el rendimiento en especies oxidadas pues es bastante bajo. Sin embargo, si preparamos los nanotubos y metemos dentro las partículas de metal, lo que se llamaría el catalizador endoédrico, dentro del nanotubo, entonces el rendimiento en oxidación es mucho más grande. O sea que realmente al colocarlo, esto sería el esquema, este sería el nanotubo, pues entonces las partículas de metal aquí, el pasar por esto, pues es un rendimiento mucho más alto y es probable que los catalizadores del futuro, que como digo son el alma de la industria química de procesado de petróleo y hidrocarburos y eso, esté basado en este efecto nanotubo. Bueno, con esto creo que tengo todo dicho, pero antes de terminar me gusta a mí poner una última charla de Feynman. Entonces, si me dan ustedes un minuto y ya que tenemos sonido, vamos a ver cuál era la opinión. Todo eso, bueno, y muchos más que pueden ustedes encontrar, se puede uno pasar una tarde lluviosa oyendo a Feynman, que es de lo más interesante. Lo de la lluvia no lo digo por Santander, que sí que puede ser en cualquier otro sitio, en Vigo, en Santiago, bueno, en Santiago más que en Vigo. En todo caso, lo que él pensaba acerca del premio Nobel y de los honores en general. Son 2 minutos y yo creo que les va a gustar a ustedes. Si no, vamos a ver. Was it worth the Nobel Prize? I don't know anything about the Nobel Prize. I don't understand what it's all about or what's worth what. And if the people in the Swedish Academy decide that X, Y, or Z wins the Nobel Prize, then so be it. I won't have anything to do with the Nobel Prize. It's a pain in the... I don't like honors. I appreciate it for the work that I did and for people who appreciate it, and I notice other physicists use my work. I don't need anything else. I don't think there's any sense to anything else. I don't see that it makes any point that someone in the Swedish Academy decides that this work is noble enough to receive a prize. I've already got the prize. The prize is the pleasure of finding a thing out, the kick in the discovery, the observation other people use it. Those are the real things. The honors are unreal to me. I don't believe in honors. It bothers me. Honors bothers me. Honors is epaulets. Honors is uniforms. My papa brought me up this way. I can't stand it. It hurts me. When I was in high school, one of the first honors I got was to be a member of the Arista, which is a group of kids who got good grades. And everybody wanted to be a member of the Arista. And when I got into the Arista, I discovered that what they did in their meetings was to sit around and to discuss who else was worthy to join this wonderful group that we are. Okay, so we sat around trying to decide who it was who would get to be allowed into this Arista. This kind of thing bothers me psychologically for one or another reason. I don't understand myself. Honors, and from that day to this, always bothered me. I had trouble with when I became a member of the National Academy of Science, and I had ultimately to resign because there was another organization, most of whose time was spent in choosing who was illustrious enough to be allowed to join us in our organization, including such questions as we physicists have to stick together because there's a very good chemist that they're trying to get in and we haven't got enough room for so-so. What's the matter with chemists? The whole thing was rotten because the purpose was mostly to decide who could have this honor. Okay, I don't like honors. Sí, bueno, en realidad lo que dice que en el colegio pudo participar, que como era el más listo de la clase siempre estaba, pero cuando llegaba al grupo le molestaba que lo único que hacía el grupo era encoger a otro que fuera también muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto sí que podíamos, puesto que ya tenemos el coche, podíamos terminar. Gracias por su atención. Sí, sí.